Al día de hoy todavía te dicen, ¿para cuándo la boda? Sí, el matrimonio puede ser feminista. Significaba que siempre estaba por encima la amistad con otro hombre Ujú. antes que mi relación con una mujer. Supone que el amor realmente es vivir en libertad en pareja. Es decir, yo te elijo a ti porque tú me das a mí algo emocionalmente. La sociedad también te empieza a presionar. Ah, sí, claro. Y hay esa presión por la boda. La mayoría de las mujeres se quedaba en casa a cuidar de los hijos y a maternar y a hacer prácticas de cuidado que los hombres no. Tenemos que entender también que históricamente el matrimonio no era por elección, no era por amor, como ya decíamos. Yo sí pensaría compartir mi felicidad a través de un ritual, pero sin que me tenga yo que ajustar a esa convención social, institucional o de estructura tanto del Estado o de una iglesia. Una cosa es que te quieras casar y aceptemos que te quieres casar. Ajá. Y otra que lo quieras maquillar como que puedes ser feminista, porque pues no. Sí hay un dejo de discriminación socialmente cuando no estás casado ni por el civil ni por cualquier práctica religiosa. Yo soy ruido. Tú eres ruido. Nosotras somos ruido violeta. Ya estamos aquí. Hola, Sandra. Hola Edith, ¿cómo estás? Bienvenida A mi espacio. a tu espacio Nuestro espacio. y el de todas Así es. las que quieran. Bienvenidas a Ruido Violeta, un episodio más de esta tercera temporada. Ay, qué rápido se pasó el tiempo. Tercera Este mes seguimos. temporada. Ah, no, este mes no. Olvídalo. Iba a decir algo que no. Pues bueno, ok. ¿Cómo has estado, Edith? Bien, Cuéntame. muy bien, muy emocionada por el tema que vamos a tratar hoy, porque vamos a derribar, me imagino que algunas ideas que la gente tiene acerca de ese tema en particular. No les vamos a adelantar para que se ¿no? queden. Yo ya iba a decir. ¿Sí? Sí, Bueno. no, yo creo que el tema, más que derribar ideas, se llama el matrimonio. ¿Puede ser feminista? Tiruriruriru. Vayan a las redes sociales a contestar en lo que comenzamos, ¿no? Sí, Estaría porque yo creo que más que derribar ideas, va a ser como que abrir muchas preguntas. Ay, eso A suena ver más si es interesante. Entonces, para ya darle paso, ¿qué? No, bueno, paso veloz. Vámonos a nuestra gustada sección del Machiclip. Machiclip. Eso es. Ya Y estamos. esta semana, Bien rápidos. sí, te dije, paso veloz. Y esta semana vamos a hablar de qué, Edith, cuéntanos. Pues de todas las acusaciones, bueno, no vamos a hablar de las acusaciones, pero sí del caso de P. Diddy, que es este hip hopero, productor de Estados Unidos, que hace poco, bueno, hace unos meses, se le encontraron ahí diferentes evidencias de tráfico sexual y ha ido avanzando el caso. Y hasta el momento se tienen cerca de 120 denuncias por delito sexual por parte de mujeres, por hombres, por menores de edad también. Y pues esto una vez más abre la cloaca de todos los abusos que se pueden cometer en espacios, sobre todo pues de la opinión pública, en este caso de Hollywood y de algunos otros espacios que hace rato estábamos haciendo precisamente un recuento y que igual ahorita nos vas a decir que no solo es en la esfera de espectáculos, sino en muchos ámbitos y que se da súper común y que a partir se da a través de pactos entre estas grandes élites. Uh-huh. Y que está muy relacionado al pacto patriarcal. Exactamente. Al final, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente, a ver, aquí es donde la gente va a decir, no, pero no solo son hombres, ¿no? También hay mujeres involucradas y van a hablar de las sectas y todo esto que ha salido. Prácticas. Sí. Uh-huh. Y es verdad que hay mujeres involucradas, pero si ustedes ven la red en general, tanto quienes la consumen como la mayor participación, en términos generales, suelen ser hombres. Entonces, por eso hablo también del pacto patriarcal, porque si además estamos pensando que todas estas esferas están constituidas bajo estructuras patriarcales, pues también responde a que las acciones de esas mujeres siguen siendo parte de esas dinámicas de poder, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso lo conecto con el pacto patriarcal. Y como ya decía Edith, pues justo estábamos haciendo
memoria y decir, no es la primera celebridad, no es No. el primero que ha sido acusado y llevado a corte por esto. Esperemos que lo pague, o esperemos que sí se haga justicia, porque en muchos casos pues no se hace, ¿no? Pero antes de que pases a esto, o sea, hablando de la justicia, a mí lo que más me llama la atención es que las personas se siguen llamando inocentes. O sea, Claro. a mí lo que me llama mucho la atención, obviamente, bueno, si pensamos en la calidad de persona que es, por lo que se le acusa, pues también podemos pensar en que no tiene la calidad moral para decir, hice esto, ¿no? Y enfrentar la responsabilidad que merece por haber hecho actos ilícitos. Ujú. Pero a mí lo que me llama la atención es de que no haya ese acto de reflexión de cuánto daño le pudo haber hecho a las mujeres, a los menores de edad y si hubo A hombres todas las también involucrados, víctimas. exacto, a las víctimas, y que no haya un ejercicio de conciencia y de sinceridad y decir, pues sí, ¿no? Asumo mi responsabilidad. Pero bueno, Pues es eso es que lo que quería comentar. yo creo que es muy difícil que una persona que decide crear una o ser parte de la estructura de una red de trata de personas con fines sexuales, Ujú, después de la nada tenga o sea, yo creo que aún si se reconoce como inocente sería más como estrategia legal ujú. que como un arrepentimiento. Para mí me costaría muchísimo creerle que hoy diga, sí soy culpable y me hago Sí. responsable, y que no sea por un tema de esto me va a traer un acuerdo legal. Ujú, Pues sí, porque, o sea, tuvo todo este tiempo ejerciendo su red de trata, haciéndose rico a costa de la explotación sexual y de, sí, de todas estas víctimas, y no se arrepintió. O sea, supo cómo funcionaba Ay, qué horror. y no se arrepintió. Entonces, si ahorita se arrepiente sería más por su imagen pública, ¿sabes? Entonces yo creo que aquí la gente tiene que tomar una decisión con sus abogados, tipo, me trato de limpiar mi imagen con el arrepentimiento Ujú, o trato de no ensuciarla más diciendo siempre que soy inocente. Entonces, para mí esto se vuelve eso, como una estrategia mediática, ujú. no una realidad de Pensamiento y sí, de su reflexión. falta de Ya, conciencia o dejé de de, escuchar. sí. Entonces, sí, para mí ya son personas que se deberían de ir al drenaje más grande, pero ahorita todavía no lo vamos a Todavía mandar, no, porque Sandra porque nos ve en antes lista. quiero, Exacto. antes quiero aprovechar este ejemplo para hablar de todas las personas que se han venido a nuestra memoria, Ajá. que seguro hay más y que ustedes se van a poder acordar de más, pero uno de los casos más escandalosos pues es el de Jeffrey Epstein, ¿no? Ujú, Y que salió a la luz también muy de la mano del movimiento Me Too, y que tenía su isla, y que también por el acceso al, pues sí, a tanto a los recursos económicos como de poder en las esferas en las que estaba, eh, pudo tener acceso a tantas mujeres, a menores de edad y a tantas víctimas que fueron explotadas en sus redes. Y bueno, que al lado de Jeffrey Epstein estaban también otras personas, ¿no? Estaba ujú. la que fue en algún momento su pareja y que fue, no me acuerdo de su nombre, pero su apellida Maxwell, y que fue una de las que pagó, porque ya que Jeffrey Epstein pues, se mató, todos los reflectores pasaron a ella, y no le quita culpabilidad ni nada, o responsabilidad, pero es como muy curioso que el que está a la cabeza de toda esta red de pronto pasa a un segundo plano, también porque está entonces ya, porque se mata, entonces ya, ay, no debería decir esa palabra, ¿verdad? Bueno, porque pasa Maxwell a ser el centro de atención. Y luego, pues hay muchas otras personas. Me estaba acordando del coach este que es mucho de tener estos videos y contenido, influencer digital, que hacía tutorial, bueno, no tutoriales, pero que era mucho este coach tipo Temach, Ujú. eh, que se llama Andrew Tate, que también estuvo relacionado a redes de tráfico. También estuvo pues toda la secta
que a ver si tú la quieres pronunciar, porque yo no me acuerdo. Es que es que sí se dice, bueno, se pronuncia medio raro porque son siglas, Exbim, ¿no? Nexbim, una cosa así. Sí, es Nexium, NXIVM. que yo decía que era Nexium, pero creo que Nexium es una pastilla. Pero ajá, son esas siglas que aparte, bien loco, lo que platicábamos, Sandra, que no nada más era este acto ya atroz, ¿no? Del tráfico sexual, sino que también había ya prácticas súper locas como el marcar a las mujeres con las siglas de esta secta. Y platicábamos, ¿no? ¿Qué función tendría justo el marcar los cuerpos de las mujeres? Y pues hablábamos que ese era como parte de tal vez una dinámica de poder, ¿no? De que son de mi propiedad, ¿no? Claro, pero además la zona en la que Ajá, hacían era el la zona tatuaje, o sea, pélvica. tiene un simbolismo muy fuerte, ¿no? Porque ahora, o sea, no es visible ante cualquiera, pero significa que cuando lo ves es porque vas a tener algún tipo de intimación, ¿eso existe? De intimidad. Entonces, eso lleva a otro mensaje también, Exacto. ¿no? Es muy fuerte, pero además, bueno, estas son algunas de las figuras públicas que a nivel internacional se conocen, pero en México no estamos lejos de Uy, eso, sí, ¿no? no. En México, bueno, esta misma cita tuvo sus propios enlaces con figuras de la farándula y también de las redes políticas y religiosas y tal. ¿Y qué es lo peor? O sea, las redes políticas están involucradas, que se supone que son las que podrían salvaguardar los intereses, los derechos de las personas, Claro. y que una vez estén metidos ahí, quiere decir que difícilmente se va a batir contra estas redes, ¿no? Y Sí, es lo claro. lamentable. O sea, ahí viene a la mente Cuauhtémoc Gutiérrez, que es Mm, el que se conocía ¿Se como el rey acuerdan de de él? la basura, que es Sí. que ser tan despreciable, o sea, era uno de los más corruptos, pero también reclutaba mujeres ofreciéndoles un puesto en el PRI, porque él era parte del PRI, aquí en Ciudad de México, y que al final pues las reclutaba para después explotarlas y meterlas a su propia red Ujú. que también era pues involucrando a otra gente de la clase política, ¿no? Y no solamente, pero especialmente. El Gober Precioso, El ¿no? Gober Que se llama Mario Precioso, Marín, también ajá, fue y por ahí también acusado. tenemos a, ay, se me va siempre el primer apellido, pero a Curi, Ah, Zúcar Curí. Azúcar Curi, este, que justo fue tan documentado por Lidia Cacho, Ujú. todas las redes en las que él estuvo involucrado de explotación infantil en México y de mujeres, y que era una de las redes más importantes en México, y razón por la cual persiguieron y violentaron tan gravemente a Lidia Cacho, pero que otra vez esta persona era un empresario, entre comillas, que a su vez estaba muy bien conectado con autoridades de todo el país, en todos los niveles de gobierno. Tan es así que las autoridades pues sí, que ejercieron esta violencia sobre Lidia Cacho, pues eran justamente gracias a esas conexiones que él tenía con las autoridades. Y Así ahí es. otra vez entra, ¿cuál es la relación entre el poder al que se accede una vez que estás, ya sea en la farándula, ya sea en un puesto político, que te permite tener acceso a todos estos recursos, a estas Y la conexiones? impunidad también. Ajá, estos pactos y acuerdos, y que al final puede convertirse en estas grandes redes que subsisten y hasta que, pues afortunadamente las víctimas pueden alzar la voz, pero no siempre pueden. Ujú. Y tienes toda la razón en lo que comentas, ¿no? Que gracias a esas conexiones que se dan, pues llegan a grados de impunidad y sobre todo, pues de no llevarse a cabo una investigación adecuada, sino que en realidad siempre hay como una evasión de la Claro. responsabilidad. Pero también pasando a un ámbito un poco más ya social de a pie, respecto a la sociedad, ¿qué papel tenemos? A mí por eso no me gusta idolatrar a nadie que yo no conozca. Es decir, obviamente puedo yo idolatrar a mi madre, ¿no? Porque sé quién es, pero qué idea tan más, desde mi punto de vista, sin demeritar nada de lo que sientan las personas frente a grupos, por ejemplo, musicales, Ujú, a ujú. artistas que sin conocerlos los idolatran,
y no sabes realmente su vida, qué hay detrás de ellos, y eso a mí me preocupa mucho porque Claro. idolatrizas una idea de una figura pública en el que en realidad no sabes cuáles son sus intenciones verdaderas, y eso llega a pasar mucho pues en el medio del espectáculo. Incluso se ha dicho, ¿no?, que también las mismas personas que están dentro de estos medios, pues también sufren muchos abusos. Sobre todo hay una camada de grupos de los 90, ¿no?, que también están ahí como muy en el tintero Ujú. de que pudieron haber sido abusados sexualmente y sobre todo explotados, ¿no? Sí, bueno. Entonces, Ujú. hay que ir más allá también uno como televidente, como fan de algún grupo musical o algo, pues también como bajarle 2 rayitas a esta intensidad de fanear, porque en realidad desconocemos qué es lo que está haciendo la otra persona. Sí, y que me recuerdas mucho esta frase que se usa de hay que separar al artista de su Exacto. obra, y que entra Michael Jackson, que Pues entran, hasta pues, poetas como Pablo Neruda. sí, o sea, Vargas Llosa, bueno, Vargas Llosa es diferente, solo es un macho, pero no tiene escándalos, De creo. derecha. Sí, pero, por ejemplo, creo que esta parte como de me recordaste el caso de Timbiriche y todo esto, ¿no? O sea, sí, o Sí. sea, como que no dejo de pensar en todos los casos que han salido y que está cabrón porque, por un lado, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, ¿no? Como consumidoras Ujú. de arte o de espectáculos o de lo que sea, es muy importante que nos fijemos en las posturas políticas que hay detrás, tanto de nuestro consumo como de las personas que estamos consumiendo. Y no como un mandato o no como un tema de es nuestra ¿Obligación? responsabilidad, Ujú. pero sí creo que es importante el entender por qué no se puede separar la obra del artista, porque Michael Jackson, sin todo el poder que tuvo, no hubiera accedido a tantos niños, ¿sabes? Ujú. Porque tuvo acceso a esos niños por la fama que tuvo por su música. Entonces, no es que su música sea horrible, no, es que él usó esa Ese música privilegio, ese es poder. Por eso está para tan llegar a este entramado. privilegio, exactamente, para llegar a esa fama, esa Idolatrización. idolatrización, fue la que le sirvió para tener acceso a esos niños. Y Sí, y hay un buen, o sea, hace no mucho comentábamos el caso de Kalimba, por ejemplo. claro, 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 O claro. sea, y hay muchas esferas en donde no sé, no quiero hablar obviamente por los victimarios, pero me imagino, un sistema que te va envolviendo y que no te hace dar cuenta el poder, el nivel de poder que tienes, sino No, yo creo que simplemente sí lo se dan usas. cuenta porque por eso lo Sí usan. que, bueno, no lo sé, te digo que no me, o sea, no sé cómo piensen las personas con poder, Sí, pero porque no abusan, tenemos. porque no lo tenemos. Algún día, tal vez le preguntaremos a alguien con poder. Exacto. Pero bueno, el punto es que lo utilizan, y efectivamente, Exacto. porque también uno les da poco a poco el poder. Claro. Y por el otro lado, para mí una reflexión, que no vamos a hablar aquí de prostitución ni nada por el estilo, pero para mí una de las grandes reflexiones sobre este tema de tráfico de personas con fines de explotación sexual es que no puedes separar cómo todas estas redes de trata están conectadas a la prostitución. O Ujú. sea, ¿cuántas de estas, ay, señalo mi celular porque aquí están las notas, pero cuántos de estos ejemplos que citamos están derivados en la explotación sexual a partir de Ujú. la prostitución? Y es sobre la figura sexualizada de la mujer, o Exacto. bueno, Que, o de algunos otros cuerpos, por ejemplo, como las infancias, ¿no? claro, y que de ahí viene justo otra evidencia muy clara de cómo la sexualización de las mujeres está totalmente relacionada a su cosificación Ujú. y a su objetivo final de explotación sexual. Exacto, y que al final de cuentas, bueno, pues ahí está, que se vincula en algo en el tema que vamos a abordar hoy, Ujú. que es justo nada más ver como a las mujeres como un vehículo para adquirir ciertas cosas. Claro. Y que esto de cómo las infancias también son objeto de esto es sumamente grave. Ujú. Digo, todo es grave, es escandaloso, o como veíamos en una nota tan terrible, pero el saber que justo a partir de este poder, esta gente tiene acceso a más personas que creen que pueden tener una oportunidad
Estoy pensando también en el caso de Andrade Trevi, ¿no? O sea, cómo llegaron tan chavitas, ¿no? Tan turbio. Ay, no, Sí, qué sí, horror. o sea, cuántas niñas y niños llegan también. Y con una ilusión, pues, o sea. Pero que además el proceso psicológico es diferente, todavía están creciendo, aprendiendo cosas, y pasan por ese proceso tan violentado. Entonces, Manipulador. definitivamente estoy de acuerdo en esto de cuidar con la idolatrización, o como se diga. Sí. Pero también en cómo tratamos a las niñas y los niños en el mundo de la farándula y sobre todo fijarnos en cuáles son esas posturas políticas que hay detrás de la gente que estamos apoyando, ya sea a través de nuestro consumo, porque no todo es el voto. A veces es comprarles el boleto al concierto. O sea, me acuerdo de Sí, es Pavarotti, ¿no? El que tiene un montón de escándalos. Plácido Domingo. Plácido Domingo. Ay, perdóname, Pavarotti. Tú ya también vas ya aquí cruzando. Pobre Pavarotti. Ya, sí. No, ya. Plácido Domingo. Pavarotti ya hasta se nos fue, ¿no? Ay, no sé. Se nos fue. Ay, sí, no te lo manejo. Perdónenme, no es de mi época. Y sí es de mi época, ¿verdad? Bueno, ya. Divagué. Plácido Domingo. O sea, ¿cuántos boletos se van a sus bolsillos y siguen participando en estas cosas? Sí, tenemos un rol importante como sociedad. Sí, eso, hacer más conciencia de lo que consumimos, cómo lo consumimos. Por ahí, si nos queremos ver un poco más como tratar de hacer conciencia frente a en qué momento estamos parados, pues tratar de hacer estos famosos mapeos, ¿no? ¿Quién es? Y de ahí, ¿qué vínculos tienen? Y ahí más o menos con eso podríamos darnos cuenta qué tipo de persona es. Sí. ¿No? Pero bueno. ¿A dónde lo quieres mandar? Pues lo quiero mandar así bien lejos, bien rapidito, a través del desarme. Vámonos con y toda la farándula que está metida en asuntos de delitos sexuales. En la política y todo. Y la política también. Claro. Porque peor aún. Tienen cosas muy, muy en común. Y bueno, pues ahora sí, Sandra, vamos a darle crán al alacrán. Con el tema. Yo soy vegetariana. Vamos a lo que nos ruge tencha, ¿no? Trencha, ¿no? Sí. ¿Y qué es trencha? No sé, yo no voy a decir ni dichos ni palabras complicadas porque siempre me trabo. Pero bueno, soy como Chespirito que nomás no entiende. Así es que ustedes me disculparán y también tú, Sandra, porque, bueno, no, porque luego igual y está bueno que te des un ratito. También soy pésima con los dichos y les cambio el final. ¿Sí? Bueno, me voy a sentir menos, culpable de mi memoria. Pero bueno, ya, a lo que nos ruge trencha. Sí, bueno, tencha. No sé. Y lo repito. Bueno, ya, vámonos con el tema de hoy. Es, ¿el matrimonio puede ser feminista? ¿Ustedes qué dicen allá en el lugar donde se encuentren, que nos estén escuchando? Sandra encontró varias anotaciones muy interesantes, entonces ella nos va a dar algunas pistas para ir descifrando si sí, si no. Y como ella bien decía en un inicio, pues seguramente van a haber muchas más dudas que respuestas, ¿no? Ay, se escucha que Sandra, deja de jugar, por favor. Es el nervio. Me pusiste en el foco, Sandra va a dar y yo así que voy a dar. No, bueno, a ver, queríamos hacer una especie de recuento histórico, pero yo les voy a decir mi referencia principal para lo que viene, que es este libro, que no se ve seguramente porque está muy chiquita, pero es uno de los escritos de Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai es una mujer que, bueno, a ver, el libro tiene un conjunto de varios escritos y se llama Autobiografía de una mujer emancipada y tiene La juventud y la moral sexual, el comunismo y la familia y la plataforma de la oposición obrera. Ahí nomás, entonces, ahí hay cualquier cosita resumida en estas paginitas. Entonces, ella es una de las primeras mujeres que habló de la liberación de la mujer desde una perspectiva comunista y ella también, al venir de ese lado del mundo, plantea otras formas de relacionarse como sociedad, como familia, como pareja, como todo. Entonces, bueno, yo recomiendo a Alexandra por cualquier cosa.
no solo para este tema, pero ella hace un recuento y empieza, como comunista, empieza a hacer una reflexión desde qué significó el matrimonio para los sistemas previos a lo que buscaban implementar con el comunismo y después para el comunismo, qué significaría. Entonces, en ese recuento, no me voy a meter tanto a lo del comunismo porque no es el punto de hoy, pero sí es el retomar como ese resumen muy rápido que pueden leer mucho mejor en su libro y que no esperen mi mejor síntesis, pero básicamente ella habla como al inicio y desde el patriarcado, que va desde antes de esta época capitalista, neoliberal, pero desde antes del feudalismo, lo que existía era más un sentimiento y un pacto patriarcal de reconocimiento entre hombres. Entonces, no se valoraba al amor como lo vemos hoy, ni siquiera, incluso si llegaron a escuchar el episodio del amor romántico, me acuerdo que Tania comentó cómo hay una evolución en cómo se ve el amor, ¿no? En estas épocas históricas. Y pues justo antes el amor no tenía una priorización y no era un valor que se buscara propiciar en la sociedad. Al contrario, se desestimaba o se dejaba de lado, ¿no? Lo que tenía más peso en ese momento y lo que estaba relacionado al honor era la amistad. Y era la amistad entre hombres, por supuesto. Entonces, eso significaba muchas cosas a la hora de relacionarse con las mujeres. Significaba que siempre estaba por encima la amistad con otro hombre antes que mi relación con una mujer. Así sea mi hermana, así sea mi esposa, sea mi lo que sea, ¿no? O bueno, mi pareja, ¿no? Y entonces, la amistad también significó que, por ejemplo, si yo tenía una pareja, yo le podía dar por ese reconocimiento al otro hombre en mi lugar con mi esposa para que pasara esa noche, ay, ¿cómo se llama? Cuando, pues sí, cuando se casan, ¿Nupcial? Como en las ¿Cómo? nupcias, o para que estuviera con mi mujer, y digo mi mujer entre comillas, porque otra vez estamos hablando de una propiedad, era más importante ese honor al hombre, amigo, que hacia mi propia relación de pareja, ¿no? Entonces, a partir de esa época, podemos ver cómo va transformándose la forma en la que valoramos estos sentimientos, ¿no? Después, cuando se empieza a pasar del feudalismo hacia, y con la sociedad burguesa, en donde, claro, estamos hablando del estatus de ese momento, ¿no? No estamos hablando de las clases sociales o de los estratos más bajos, estamos hablando de las dinámicas de poder en ese momento. Y en la sociedad burguesa tampoco se le da peso al amor, pero empieza a haber esta transición en cómo la amistad va en declive, porque lo que empieza a cobrar fuerza es precisamente el capital. Y entonces, a partir del capital, estos sentimientos de amistad y de amor, pues significan debilidad, ¿no? Y significan algo que no necesariamente representa los intereses de la familia. Y se empieza a dar más peso a los intereses de la familia, como en cómo ir concentrando la riqueza de la familia y el poder de la familia. Y por eso era sumamente importante que la forma en la que se relacionaban las parejas no era en función del amor, sino era en función de un contrato. de un acuerdo de cómo puedo incrementar mi riqueza o no perderla o mantenerla en la familia, ¿no? Y por eso o te casabas con la prima para que se quedara en la familia, tu riqueza, o te casabas con con alguien que tuviera más riqueza para incrementar la riqueza. Y a partir de este tipo de relaciones de poder era que estos sentimientos de amistad también se ven como diluidos. Y pues eso es lo que se empieza a conectar mucho con el capitalismo, ¿no? Porque, y ya con nuestra época actual, ¿no? Exactamente. O sea, como pueden ver, estoy haciendo un resumen muy comprimido, pero es la historia de cómo va evolucionando y de dónde vienen esas relaciones y contratos tanto sexuales
como de matrimonio, ¿no? Que al final es eso, un contrato. Sí. Es un contrato y que podemos desmenuzar mucho cómo significa esto, la manutención del poder y del status quo, la concentración de la riqueza, cómo se seleccionaban a las personas con las que se casaban, como esto que decía de, bueno, se va a mantener en la familia, pero también qué significaba casarse con qué mujeres. Uh-huh. El hecho de, y bueno, ya más adelante podemos adentrarnos más en estos detalles, pero incluso cuánto tiempo hemos vivido en sociedades donde se ha permitido el matrimonio infantil. Todo esto está relacionado. Todo esto está relacionado. En México, porque claro, esta es una historia muy internacional, pero no tenemos que irnos tan lejos. Pensemos en la dote, ¿no? En la dote, que también era un mecanismo de las, pues sí, de las sociedades o de las poblaciones de hacer una transacción y un acuerdo, otro tipo de contrato, ¿no? Uno que a lo mejor no está escrito, pero donde también tiene que haber un beneficio a cambio de una propiedad, y la propiedad es la mujer. Sí, claro, esta figura, ¿no? Bueno, ahorita andando en lo que dices en específico de la propiedad, pues esta mujer que te va a ayudar justo a seguir preservando ese capital, ¿no? ¿A través de quién? Pues de tu descendencia, de los hijos y de todos estos trabajos de cuidado que obviamente tú no vas a hacer, sino que como tú vas a seguir preservando ese poder, ese capital, bueno, pues alguien más tiene que hacer esa otra tarea y por la cual, bueno, pues las mujeres son las que estamos condenadas históricamente a realizarlo. Qué bueno que comentas toda esta historia porque ahí nos da cuenta de cómo es que de pasar algo totalmente diferente, de cómo se concibía la amistad y cómo el amor no estaba mezclado con estos convenios, contratos, pactos, pues como ya llegó un momento en la historia que a través justo de un valor material fue que se transformó totalmente y se desvirtuó, diría yo, lo que es el amor, ¿no? O este juego un tanto perverso de cómo nos han querido transmitir que el amor y el matrimonio son un binomio. Pero no es así. El amor es una cosa y el matrimonio es otra. Como dices tú, Sandra, yo sí creo que el matrimonio es un contrato, es un pacto de conveniencia entre dos personas en el que regularmente e históricamente las mujeres son las que han salido pues menos favorecidas, ¿no? Y que han estado sujetas a partir de ese pacto a muchas actividades y muchos roles que no les permite vivir en libertad. Y cuando se supone que el amor realmente es vivir en libertad en pareja, es decir, yo te elijo a ti porque tú me das a mí algo emocionalmente, ¿no? Porque nos complementamos, porque podemos ahora en las épocas contemporáneas, podemos decir, nos podemos complementar, podemos generar proyectos en conjunto, es decir, compartir, pero lejos de lo material, es un poco más esta onda de tú que me das, yo que te doy en lo emocional, ¿no? Mientras que el matrimonio se traslada a un asunto totalmente material y que si bien ahora yo considero que también entre comillas lo pongo, gracias a este contrato, las mujeres pueden tener acceso a ciertos derechos, esa es una realidad, no significa que sea la mejor vía para poder vivir en pareja. Eso sí es lo que yo considero. Porque si bien, voy a poner un ejemplo, imagínense a una mujer que se casó con su esposo y que por este mandato dentro de esta figura de matrimonio, la mujer tuvo que quedarse en casa todo el tiempo, es decir, haciendo labores de cuidado y dejó de lado su vida profesional, que regularmente son estas historias que nos encontramos en la generación de nuestros padres, ¿no? En el que la mayoría de las mujeres se quedaba en casa a cuidar de los hijos y a maternar y a hacer prácticas de cuidado que los hombres no. Los hombres salían justo a cuidar el capital, a seguir proveyendo y demás. En el momento en el que, por ejemplo, los hombres se mueren, ¿no? Las mujeres pueden quedar desamparadas legalmente si no se firma ese contrato. Y ante eso yo es cuando digo que el matrimonio es un camino viable para también asegurar las vidas de las mujeres que se han quedado en los hogares. Es decir, cuando el hombre se muere, gracias a ese contrato, tienen una seguridad social, una pensión, muchas de ellas, y que pueden seguir sobreviviendo ante la falta de ese proveedor, de esa figura de proveeduría, ¿no? O, por ejemplo, también en casos de violencia,
considero que también existen formas legales, no solo el matrimonio, para poder incluso demandar que hubo un vínculo, que la mujer estuvo sometida a diferentes violencias durante ciertos años en matrimonio. Es decir, cierto que algunas de las figuras que se dan a través de ese convenio pueden funcionar incluso para que las mujeres obtengan un derecho del cual irónicamente se les fue negado, que es esa libertad, ¿no? Sí, me haces pensar mucho en Carol Bateman, que es un intermedio entre lo que estabas diciendo, y me refiero en el tiempo, no en la postura, sino entre esto que estaba diciendo de cómo fue evolucionando los sentimientos y el contrato. Ella habla y tiene un libro muy bueno que si no conocen recomiendo mucho, que se llama El contrato sexual. Y tiene muchas cosas muy interesantes ahí, pero una de las importantes es que justo plantea que más allá de digamos, esto surge como respuesta a todos los contractualistas que en su momento estuvieron hablando de vamos a tener un contrato social, ¿no? Y tenías a varios, pues de hecho Rousseau tiene su contrato social y que son más progresivos y que buscan reconocer esos derechos y con ideas liberales de ese momento de la historia de la ciudadanía, pero que siempre dejaban a las mujeres fuera. Entonces Carol sale con esta reflexión y dice, bueno, pero mientras ellos planteaban esto, dejan a las mujeres fuera y además como que se deja implícito el contrato sexual que existe, que es esto, ¿no? O sea, no te tomamos en cuenta en las libertades de los hombres, pero tú tienes que servirnos a nosotros. Y es esto que tú estabas diciendo. Y además, en ese libro explica cómo el matrimonio y ese contrato que implica es una forma de reforzar esta dominación masculina. Porque al final, y otra vez, si nos remontamos a las épocas anteriores, pues era a través del matrimonio donde no necesariamente las mujeres estaban de acuerdo en casarse. O sea, tenemos que entender también que históricamente el matrimonio no era por elección, no era por amor, como ya decíamos, era justamente este contrato que solamente reforzaba una la moneda dominación. de cambio. Ajá, sí, Perdón. No, se me fue la palabra, pero pues sí, la dominación de las mujeres, ¿no? Y donde tú vas a ser mi esposa y con esto sales de la casa de tu familia para llegar a mi casa, a servirme a mí y a tener la familia que debemos tener y cuidar a esa familia. Exacto. No tienes una participación, no tienes acceso a derechos. Eso es una lucha de muchos años que, como ya saben y hemos hablado en otros momentos, pero el matrimonio fue ese, pues lo que hablábamos en el Match Clip, ¿no? Fue ese sello en nuestra piel que dijo, perteneces ahora a tal persona. Y que... Ajá. No, adelante. No, y que al día de hoy, o sea, sí vamos a ir hablando de qué tanto ha cambiado, pero que nunca fue lejano a cómo después nos tuvieron que vender esta idea del amor romántico para que aceptáramos esa doblegación. Sí, y que a pesar de todos estos derechos que en estas sociedades, entre comillas, lo pongo de avanzadas jurídicamente y legalmente, existan, por ejemplo, esta protección, ¿no?, hacia las mujeres, no quita que el matrimonio haya cambiado o que nos sigamos condenadas a ese subyugo si decidimos elegir el matrimonio. Acá lo interesante también sería por qué en las sociedades, a pesar de que ya haya esta conciencia un poco más social, que se hable justo de los derechos humanos, sigue la gente creyendo en el matrimonio. O sea, pero en el matrimonio también como ese ritual, en el matrimonio como ese paso que las parejas tienen que dar para poder ser consideradas adultas en ese mundo de parejas, ¿no? Un ejemplo que yo les pongo claro es, yo vivo con mi pareja, yo no pienso en el matrimonio porque no creo en convenciones sociales. Obviamente yo sé que estoy regida en un sistema muy particular en donde hay estructuras y en donde lamentablemente tengo que lidiar entre ellas, pero en las cosas que puedo elegir, las elijo y en este caso el matrimonio no lo elegí, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí a mí me gustaría, y ahí me gustaría hacer la diferencia,
es que yo sí pensaría compartir mi felicidad a través de un ritual, pero sin que me tenga yo que ajustar a esa convención social, institucional o de estructura, tanto del Estado o de una iglesia, que sería más bien compartir, hacer una ceremonia para compartir con mis seres queridos, para todas las personas que me han apoyado o que conocen a mi pareja. A mí sí me gustaría compartir eso, es como agradecer a esa red de apoyo. Eso a mí me gustaría en algún momento, que tal vez se podría confundir como un matrimonio, pero la verdad no lo vería como tal. Insisto, el amor es una cosa, la emocionalidad es una y lo estructural es otra. Pero lo que sí tuve que hacer es, como yo trabajo por honorarios, es decir, no trabajo en una estructura, no tengo prestaciones sociales, que también no debería de existir esa situación para ninguna persona. Y en ese momento mi pareja sí tenía prestaciones sociales, pues yo dije, pues hagamos algo, ¿no? Para poder yo adquirir esos derechos que los tengo negados por el momento por esta precarización laboral y demás. Obviamente no nos casamos, pero sí nos concubinamos. Es otra de las figuras que aún así es muy similar al matrimonio, porque les tengo que decir que es mucho más complicado comprobar que has vivido cierta cantidad de tiempo con tu pareja, porque lo tienes que hacer a través de comprobantes de domicilio, domiciliación de diferentes servicios que tú pagas dentro de un hogar en común. Entonces, al final de cuentas es mucho más complicado que casarse, pero al final de cuentas Es una postura. es de nuevo asumir parte de una regla de un sistema, porque no puedes comprobar, para acceder a derechos no puedes comprobar de otra forma que en realidad tu pareja te puede compartir parte de esos derechos, o no sé cómo se diga, ¿no? En cuestiones legales. Entonces, aún así, a las sociedades que no queremos repetir patrones solo por una convención social, nos están todo el tiempo orillando a tener, aparte, a entrarle a dinámicas muy similares al matrimonio. Claro. Y bueno, tal vez que bueno que existe, tal vez que no, tal vez es muy criticable, ¿no? Cómo es que uno tiene que vivir en sociedad si quieres vivir en pareja y no asumir tanto esa convención social, ¿no? Y pues eso es lo que yo quiero comentar, que es muy debatible todavía en la actualidad la figura del matrimonio. No, sí, y creo que en otros episodios lo hemos comentado también en cómo la estructura en general, si quieres pedir un préstamo, si quieres, o sea, todo eso te orilla a que digas, pues es más fácil si me caso, ¿no? Cuestiones migratorias, o sea, ¿cuánta gente no tiene que acceder a pasar por este trámite y este contrato para arreglar, sí, cuestiones como de, pues conocí a alguien y tiene que tener acceso a ciertos permisos para vivir acá, entonces pues hay que casarnos. Está muy loco, ¿no? Está muy loco. Bueno, las fronteras están muy locas, pues pero sí. Bueno, tratando de enfocarnos hoy en el matrimonio, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en toda la presión que hay estructuralmente y por lo tanto la sociedad también te empieza a presionar. Sí, claro. Y hay esa presión por la boda. Y también históricamente se veía mal que hubiera descendencia y no hubiera boda de por medio. Sí. Y cómo las mujeres se tenían que casar de blanco. Y lo que significa casarte de blanco y lo que significa la virginidad. O sea, a pesar de que todo ha sido una historia de propiedad, de contrato, de buscar la concentración de la riqueza, etcétera. De todas formas, no deja de haber esa exigencia hacia las mujeres. Pero tú tienes que ser pura. O sea, sí, esto es un contrato, pero tú tienes que ser pura y tú tienes que ser de buena familia y tú tienes que ser bla, 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 ¿no? Exacto. Y se empieza, o sea, siempre fue un contrato, pero después la figura de la iglesia también se vuelve como ese sí es un binomio. Más que el amor, ahí sí ves al Estado y la iglesia. Sí, bastante siempre oprimiendo. Exacto. Y entonces, toda esta historia es interesante para recordar de dónde viene y por qué hoy. A mí me han dicho, desde hace muchos años, tengo conocidas y conocidos que me han dicho, no, pero se puede reivindicar el matrimonio. Y el matrimonio puede ser feminista si viene desde esta decisión. Y para mí siempre mi postura ha sido no. O sea, yo entiendo que tú o alguien se quiera casar
Y si te quieres casar, pues allá tú, ¿no? Yo no me voy a meter en si te casas o no. No voy a ir cuando digan, alguien tiene una razón para, para, para que esto no suceda. Y esto no es feminista. Cuidado de invitar Esto a Sandra no a es sus bodas. O sea, jamás voy a hacer eso. Pero una cosa es que te quieras casar y aceptemos que te quieres casar. Ajá. Y otra que lo quieras maquillar como que puedes ser feminista, porque pues no. O sea, aunque tú lo plantees como que hoy viene desde la libre elección, por su función en esta sociedad, por su historia, por su significado al día de hoy, que sigue siendo mantener el status quo, por eso simplemente no es feminista. O sea, no como una opinión, sino porque no responde a los objetivos de la emancipación de las mujeres, este status quo, y listo, ¿no? O sea, de una forma muy resumida. Y claro, y si la gente se quiere casar porque tiene razones para hacerlo, pues qué bueno que lo haga. Si les funciona, qué bueno que lo hagan, ¿no? Pero hay que entender la función del matrimonio en esta sociedad. Ajá. Para mí todo lo que decías ahorita me parece una reflexión súper valiosa en el sentido de, ok, lo que sí nos gusta de ese proceso, no del matrimonio, pero del proceso de la boda, ¿no? Del ritual. El ritual lo que implica es construir comunidad. El ritual es esto, ¿no? Tú decías devolverle algo, compartir a la gente que fue parte de mi red de apoyo, etc. Eso es construir comunidad. Y no necesitamos reforzar estas estructuras o la institucionalización de la dominación de estas estructuras para construir esa comunidad. Y entonces, si pensamos en alternativas hacia un futuro feminista, podemos pensar entonces en qué rituales nos ayudan a construir esa comunidad, en qué rituales nos ayudan a celebrar el amor, en qué rituales nos ayudan a devolvernos, a compartir. Pero démonos cuenta que lo que nos gusta, que lo que nos parece importante de los rituales, no es la religión misma. Bueno, habrá personas para las que sí, ¿no? Pero no necesariamente es la religión misma, no necesariamente es el contrato, es esa comunidad. Sí, y asumir, si tú decides casarte, pues lo más consciente posible ese como para qué, ¿no? Para qué hacerlo, porque, a ver, si tú a mí me das a elegir, bueno, no que me des a elegir, sino más bien que me preguntes para mí qué es más viable, si casarte y seguir repitiendo un patrón de violencia o sobre todo también la perpetuación de ciertos roles entre el hombre y la mujer en un matrimonio, o vivir en libertad y hacerse responsables de lo que implica vivir en pareja y sobre todo de pues igual ir evadiendo o estas estructuras, pues obviamente que me voy por el otro camino, ¿no? Porque si no hacemos ese acto reflexivo, aunque te quieras casar y estar un poco alineado a esas estructuras, pues de nada va a servir todo lo que se discute constantemente de los derechos humanos, de lo que involucra realmente un matrimonio, ¿no? Y no solo estar replicando estas figuras antiguas y muy arcaicas de lo que es un matrimonio. O sea, y ahí está el valor para poder entrarle a este tema, no solo casarte por casarte, sino estar cuestionando qué te lleva a esa institucionalización de la dominación. O sea, ¿qué te lleva al decir, sí, lo voy a hacer bajo sus condiciones, ¿no? Igual y mucha gente dirá, ay, bueno, es que yo estoy libre. Yo solo me casé pues porque quería fiesta y porque era una ilusión. Ajá, pero la ilusión está dentro del amor romántico. Y el amor romántico, ¿qué te lleva a hacer? Que es aceptar posiblemente todos esos roles que te está imponiendo el matrimonio, que es yo me voy de proveedor, es decir, me salgo todo el tiempo en la casa, que yo no, ahí sin... con sus asegúnes y hay trabajos muy pesados, ¿no? Pero no quita responsabilidades dentro de un hogar. Entonces, si la mujer que se quede ahí y aparte, aunque se decida salir a trabajar como mujeres, el matrimonio sigue condenando a los cuerpos de las mujeres. Es decir, cuando maternas no es la misma, el mismo trato en los, por ejemplo, para acceder a pensiones, quienes tengan pensiones, no es el mismo trato que a los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres se tuvieron que ausentar determinado tiempo para maternar y ahí les hace trabajar más para poder llegar a una posible pensión.
Entonces, el trato sigue siendo desigual, ¿no? Totalmente. En diferentes factores a partir del matrimonio y de esta no cuestionamiento de por qué lo estoy haciendo, bajo qué premisas, ¿no? O bajo qué conciencia. Entonces, pues de ahí nuestro interés, o al menos mi interés también de tocar el tema del matrimonio es, pues cuestionemos y fijemos postura, así como lo hablábamos en el Machiclip, de fijar postura frente a lo que estoy consumiendo, pues también ante cómo quiero vivir, ¿no? Claro. O Es sea, ¿cuál es eso. mi motivación? Es eso, el saber de dónde viene y no hacer las cosas en automático. Porque Por- la sociedad lo dice, ¿no? sí, y porque al final sí nos lo ha dicho y cuántas veces no sé, no conoces mujeres que tienen el sueño de casarse Ujú, y les pesa la edad y no haberse casado. exacto. O cuántas veces no hemos visto títulos de películas que son sobre Uy. bodas. Ujú. ¿Y cuántas películas sobre bodas? O cuántas también historias O que nos sobre no hemos, haberse casado. exacto, que hemos encontrado de que si existe también esa representación es porque obviamente se vive todavía. Es decir, estas historias de que los matrimonios son fallidos, o sea, existe. O sea, y también volteen a ver a su alrededor. ¿Cuántos matrimonios realmente son fallidos solo porque se está tratando de replicar una figura que ya está obsoleta para nuestra sociedad? Y que a la vez, o sea, por ejemplo, algo que ya es de la otra parte de cómo ver el comunismo, la familia, no el matrimonio, pero la Ujú. familia. Y que creo que puedo retomar algunas cositas y a lo mejor tergiversarlas sin querer, es que al día de hoy, claro, en un sistema que te dice que lo más importante es cómo te sientes tú, como individuo o individua, como sí, con esta separación de tu realidad, ¿no? Como tan, lo que importa es tu experiencia personal y que rompe tanto con la colectividad. Ujú. Claro que hay una relevancia y un acto de resistencia en construir comunidad, en regresar a la familia, pero no la familia como esa historia convencional del hombre-mujer en una relación desigual, sino familia que puede ser con tus hermanas, que puede ser con tus abuelas, con tu mamá, con regresar a construir esa comunidad, que si no es con esa familia, puede ser con tus amistades, puede ser con tu pareja. Y sí, construir esa colectividad alrededor. Y eso es un acto de resistencia. Entonces, no es, el llamado no es a, no, dejen de casarse, Ujú. ¿no? Sino el llamado es, busquemos otras formas de construir esa comunidad, de hacer este acto, de compartir, de construir desde el amor, que no necesariamente dependan de este contrato que refleja la desigualdad, que refleje estas estructuras arcaicas que ya estaba diciendo Edith, y que nos deje pensando en cómo sería esas alternativas para nosotras, ¿no? Incluso, pues que otra vez, que si tú que nos escuchas eres alguien que quiere casarse, pues no es que seas juzgada por ruido violeta, es simplemente reflexionar sobre qué es lo que te gusta de ese modelo y ver qué tan conectado o alejado está, por ejemplo, de una perspectiva feminista y ver si, pues no sé, ver si ahí te despierta otras dudas. Exacto, y también la sociedad que observa o que es participante de estas relaciones de pareja que no precisamente están vinculadas al matrimonio legalmente o espiritualmente, pues también ser abiertas para ver y para aceptar que hay otras formas de relacionarse que distan mucho posiblemente de lo que tú crees, porque también de las cosas que me han pasado con mi pareja, es que sí hay un dejo de discriminación socialmente cuando no estás casado ni por el civil ni por cualquier práctica religiosa. Es súper impresionante cómo eres como una pareja de segunda cuando no estás bajo estas reglas y convenciones sociales muy establecidas. Ahí, Sí me ¿tienes ha un pasado. ejemplo? Sí, claro, o sea, Ah. varios. O sea, es como, los chavitos que están viviendo juntos, entonces no hay que Como, tomarlos en ajá, cuenta. como en serio, no es en serio su relación. Ajá, o una, no es en serio, u otra como que no,
O se va a acabar en algún momento, sí. Ajá, o sea, obviamente están así, están de paso ahí, ajá, hay que invitarlos, sí, porque son pareja, porque ya tienen 8 años viviendo juntos, pero bueno, pues es que no son esposos, bueno, pero forman parte de la familia, hay que invitarlos, ¿no? O también existen estas otras partes, sobre todo un poco más religiosas, que no te ven creando una familia porque no tienes hijos y porque no estás casado. Entonces, sí es a mí me han llegado, Eso no ¿no? es familia. Exacto. A mí me Ajá. han llegado como a pelucear, honestamente, porque no estoy Peluciar. casada por la iglesia. Y bueno, ni por el matrimonio. O sea, sí me han dicho, bueno, tú así que, o sea, sí que Dios te bendiga, pero no tanto porque, pues como que no estás, por las leyes de la iglesia, ¿no? Como que no eres realmente merecedora Vives en de pecado. esa bendición. Ajá, porque vivo en pecado. Sí, vives en pecado. Y no es fuerte porque dices, ay, va, convenciones sociales, pero sí es muy marcada la diferencia, ¿no? Claro. Mientras que a miembros de tu familia extendida los tratan súper bien y, ay, bendiciones, porque, ay, tu familia hermosa, ay, sí. A mí nunca me han dicho qué familia hermosa tienes, porque claro, mi pareja no es mi familia, ¿no? Entonces es bien Qué fuerte fuerte. todas Ujú. estas introyecciones que se tienen acerca del matrimonio. Y después de 8 años de Y vivir después de 8 así, en años, concubinato. exacto. Oye, y al día de hoy todavía te dicen, ¿para cuándo la boda? Sí. ¿Sí? Sí, ya lo tomo Guau. de broma. Hay con un muy buen tío que siempre le dice a Gus, ¿y qué, el anillo? ¿Ya tenemos noticias? O sea, ya la verdad es broma. O sea, también nosotros no somos azotados y también respetamos esas creencias, ¿no? Y cotorreamos. O sea, de hecho, ya sabes, típicas bodas, o te ganas el ramo o te Claro. agarras el corbatín, y él un día se ganó el corbatín. Entonces mi tío le estuvo diciendo, ¿No ¿y es para una cuándo liga? Es que bien también creo que, ay, no sé por qué él se ganó un moño. ¿Qué la mitad? ¿Quién sabe qué se ganó? No sé a qué boda fuimos también entonces. Ajá. Pero bueno, él se lo ganó y hay bromas, pues, ¿no? Pero ya lo vemos así. Sí, claro. Ujú. Pero es que justo, o sea, ahí, como, no sé, toda la cultura, ¿no? En la boda, lo que hablábamos, creo que en el episodio de educación, ya no me acuerdo cómo se llama, pero con Elisa, y que hablábamos como en las kermeses de las escuelas tienes ahí el juzgado para casarte. Ah, O sí. sea, desde Yo nunca me chiquitas, casé de desde chiquita. chiquitas. Yo no me Creo que no acuerdo. existían esas prácticas Ah, en mis qué escuelas. bueno. No, creo que yo sí me casé. ¿Sí? Pues Hasta es que que la está muerte desde me separe. chiquito. Por eso soy así. Te Me salas. traumaron. No, y luego eso, lo que te avientan el ramo y te Ajá. peleas porque te tienes que casar, está cabrón. Está cabrona la presión. Ujú. Amigas, si se sienten presionadas, cuéntenos. Lo entendemos. Eh, en algún momento nos hemos sentido de alguna u otra forma presionadas. Ujú. A mí, por ejemplo, ya nadie me considera, o sea, yo ya soy vista como la tía solterona, así que eso está bien por mí. Pero ¿en qué sentido no te consideran? Pues ya sabes, como estos mismos comentarios de ¿ya para cuándo Ah, o vas? sea, ya no te Ajá. los hacen, No, ya. a mí ya no me hacen nada de esos comentarios. Ya, o sea, me saltan así como que van pasando así entre las primas y cuando llegan a mí, bueno, ¿y tú? Pero aparte me imagino, fíjate, ha de ser por la postura política que tienes y porque saben que no te pueden cuestionar tanto porque tienes firmes tus convicciones. Y creo que también por eso Puede mucha ser. gente se puede también como, o sea, van entendiendo también tu propio proceso. Eso sí, en mi familia nuclear a mí ya no me dicen nada porque conocen un poco mi tendencia como pienso. Entonces, mi mamá ya no me dice nada, Sí, mis exacto, hermanos la ya no me dicen nuclear, sí. nada. Ujú. Y yo creo que por eso te salta, ¿no? Porque dices, bueno, ya No, sabemos tu postura, la ¿no? nuclear sí, pero la extendida que no necesariamente les comparto Ujú. mi vida, Ajá. así, digo, algo deben de saber, pero no sé qué tanto. En fin, con esto, amigas, hay que ir pensando en qué formas, qué rituales queremos conservar, qué rituales son los que queremos empezar. O Porque cómo darle la vuelta. porque yo sí creo que los rituales son importantes, son Ujú. símbolos de nuestras sociedades y ya existen muchos que se pueden seguir retomando. O sea, no es, hay que borrar todo, ¿no? Pero sí el entender desde dónde viene nos ayuda a decidir cuáles mantenemos otra vez. Y yo creo que más rituales entre mujeres, más rituales de comunidad, más rituales que nos ayuden a resistir ante las complejidades de existir en este sistema.
Y pues eso, pues pensar juntas y que si te quieres casar, pues igual nos invites a la boda, Porque pero para eso, porque para eso sí, nos pintamos exacto. solas. Ay, qué horror. Pero sí, que no es feminista, lo siento. Y sobre todo lo que dice Sandra, de ese matrimonio, ¿qué es lo que te conviene si lo haces consciente? También utilicemos esas armas a nuestro favor, no justo tratando de decir no se casen, sino al contrario, no, ay, perdón, qué es lo que les conviene y tratar de ir desmontando, desestructurando estas ideas. Si ustedes están por casarse y no quieren hacerlo, pues también díganlo antes de que su vida cambie totalmente y sea mucho más complicado Claro, después aunque justo como voltearse. es un contrato, no se sientan culpables si se quieren divorciar. O sea, Ay, eso úsenlo, también. úsenlo. Si ya estás casada y lo estás pensando, divórciate. Exacto, hay Tú que sin miedo. analizar. Sin miedo, es una herramienta legal, date cuenta. Así Exacto. que úsala también. Úsala, y que lo mejor sea para ustedes y sus formas de decidir compartirse. Y lo bueno es eso, que ya no hay nada que te pueda atar a tu pareja, ni por convención social, ni cuestiones legales. Entonces hay ya diferentes instrumentos para poder decir, esto no me está funcionando, esto no es lo que quiero, o simplemente aquí hay violencia, pinto mi raya, ¿no? Sí, que a veces no es nada fácil Sí, salir. no, Ya sea por una cuestión de hábito, ya sea por una, ya lo decía Rocío Dúrcal, ¿no? Con costumbre. costumbres. Ajá. Ya sea también por una cuestión de creencias, de cómo debería de ser nuestra familia, cómo debería de ser nuestro futuro. Y también eso puede ser una prisión, Exacto. por la presión social, que vivimos todavía en unas sociedades súper machistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero considéralo y cuéntale a quien más confianza le tengas. Así es, y vayámonos liberando de cualquier cadena con ruido violeta. Estamos para ustedes. Recuerden que nos encuentran en Spotify, Instagram y ahora YouTube como Ruido Violeta. Ahí van Y a también poder en encontrar, TikTok. en TikTok también, ahí van a encontrar nuestros clips, a uno que otro también, cápsula de bloopers, muy divertidos, y pues toda la información que les podamos compartir, ahí va a estar. Gracias, cuídense, las queremos. Gracias, gracias, Nahuel Media. Nos vemos a la otra.